Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día. Hoy es lunes 12 de mayo. Estaremos juntos esta mañana contándoles unas cuantas cosas, charlando en la primera parte con la periodista Diana García, con el también periodista Ramón Suárez, con el abogado y columnista Ricardo Gayol. Luego vendrá la periodista Lala Franco y vamos a cerrar hoy el programa charlando con Laura Cebela, que es una fotógrafa y editora que está estos días en Asturias ofreciendo talleres y también con presentación de su último libro, su novela titulada 6000, que se va a presentar también esta semana en Gijón. Son contenidos que hemos preparado para este día, para este arranque de esta semana, y hoy en la primera parte del programa vamos a abordar al menos tres asuntos que tienen que ver con la actualidad, desde la elección del Papa León XIV, ya saben, hace muy pocos días, un hombre de perfil moderado, carácter reservado, con un importante conocimiento de Latinoamérica. El cardenal estadounidense Robert Francis Prevost, estrecho colaborador de Francisco, se ha convertido en el 267 pontífice de la historia. Fue nombrado en el cónclave hace unos días, ha elegido el nombre de León XIV para su pontificado, que en su primera aparición este domingo, por primera vez desde que fuera elegido como papa, con el rezo del Regina Coeli, que en tiempo pascual sustituye al Ángelus, se estrenaba, si me permiten la expresión, el Papa León XIV. En sus palabras ha destacado un mensaje: nunca más la guerra. El pontífice ha rememorado el fin de la Segunda Guerra Mundial hace ahora 80 años, momento en el que ha advertido que estamos en una tercera a pedazos, poniendo como suyas las palabras que solía decir Francisco. León XIV ha iniciado su discurso centrado en los conflictos armados que se desarrollan en la actualidad, ha mencionado la guerra de Ucrania, ha pedido que se haga lo posible para alcanzar una paz justa, duradera y verdadera, y también para devolver con sus familias a los niños ucranianos que fueron llevados a la fuerza a Rusia. También ha asegurado sentir dolor por lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, donde ha pedido que cese inmediatamente el fuego y que se dé ayuda humanitaria a la extenuada población civil y que se libere también a los rehenes de Hamas. El nuevo Papa ha reafirmado su compromiso con el legado del Papa Francisco, especialmente en temas de justicia social y cercanía a los más vulnerables. Su elección resulta una novedad, no solo porque es considerado un cardenal joven de 69 años, sino también porque se convierte en el primer Papa llegado del corazón de un imperio ya muy poderoso como son los Estados Unidos. En cualquier caso, el sucesor del Papa Francisco se tiene que enfrentar a un contexto global y eclesial complejo, marcado por algunas cosas como la secularización, la diversidad, la injusticia, la crisis ambiental. Internamente tiene que lidiar también con las heridas que han dejado los abusos, el debate sobre el papel de la mujer o la necesidad de revitalizar su misión en un mundo cambiante. La complejidad radica también en la interconexión de todos estos factores y en la necesidad de ofrecer respuestas evangélicas y pastorales que sean relevantes y efectivas en pleno siglo XXI. Es el punto de partida de este programa, del programa de hoy, de Asturias al Día, pero también queremos charlar de otras cosas que tienen que ver ya con la actualidad asturiana, como es el caso de esa comisión de investigación sobre el accidente de Zarreu, que se va a constituir en la Junta General esta semana, en concreto el próximo día 15. Se tiene que votar para elegir quién va a presidir esta comisión en el Parlamento asturiano, en la Junta General del Principado. Ya hemos escuchado a las fuerzas políticas. Hace unos minutos estaba en Asturias Hoy, primera edición, con nuestra compañera Paula Rodríguez, el diputado del Grupo Mixto, el diputado de Foro, Adrián Pumares, pero días atrás, el viernes, escuchábamos a Vox pedir al Partido Popular que dé un paso al frente para presidir esta comisión del accidente de Zarreu. Por el momento, ya saben que se han postulado para presidir la comisión que se va a constituir el próximo jueves la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, y la diputada de Izquierda Unida, Convocatoria por Asturias, Delia Campomanes, que cuenta también con el respaldo de su grupo y con el del grupo mayoritario en la Cámara, con el apoyo del Grupo Socialista. La elección del presidente presidenta tendrá lugar el día 15 con una votación que se efectuará por urna y en la que, en caso
caso de empate se alzará con la presidencia el candidato o candidata que ha sido propuesto por la formación que cuente con mayor número de diputados en la Junta General. Ya saben también que la creación de esta comisión especial fue propuesta por el Partido Popular y Foro, contó con el apoyo de Vox y también fue propuesta por la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, con la que su puesta en marcha estaba garantizada incluso con el voto en contra del Partido Socialista e Izquierda Unida, ya saben, los grupos que sustentan al gobierno autonómico. Y otro asunto sobre el que queremos pedir opinión tiene que ver hoy con la famosa guerra arancelaria. Ya saben que Estados Unidos y China han conseguido y abrimos comillas, progreso sustancial en sus primeras negociaciones desde que estalló esta guerra comercial. Son palabras de este domingo pronunciadas por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, al término de 2 días de reuniones entre altos funcionarios de Estados Unidos y de China en Ginebra. En España, el Congreso de los Diputados convalidaba también a finales de la pasada semana el decreto ley para paliar las consecuencias de los aranceles anunciados por la Administración de Estados Unidos, con la abstención de Podemos y el no del Partido Popular y de Vox, que creen que es insuficiente y un parche que no soluciona los problemas que pueden causar estos aranceles en empresas y trabajadores. Asturias al día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en la realización técnica del programa, saludamos a Diana García. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues muy bien, muy Muchas buenos días. Muchas gracias por sumarte una vez más al programa. Gracias a ti por invitarme. Ramón Suárez, ¿qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias también por sumarte otra semana más, otro día más a esta reflexión que queremos plantear en el programa de hoy. Y Ricardo Gayol, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias y también, feliz por supuesto. de estar en Asturias Sí, llevas unos días, ¿no? Sí, en Asturias. desde el viernes. Desde el viernes y curiosamente vamos a hablar de la elección del Papa León XIV, pero hace semanas, antes del fallecimiento del Papa Francisco, por supuesto antes del conclave, Ricardo, teníais planteadas unas jornadas en Gijón de cristianos de base. Tú estás en Redes Cristianas, si no me equivoco. Exactamente. ¿Y cómo han ido estas jornadas de reflexión en Asturias? Bueno, pues han este fin de semana? Bueno, es la 34 edición ya. Hubo algunas suspensiones en el tiempo de la pandemia, pero son 34 ediciones ya. Y bueno, había un poco de desánimo de que parece que había poco apoyo en el público, pero esta vez ha habido una seria recuperación. No sé si por el ambiente que se vive o también por el tema, ¿no? La paz es el camino, ¿no? Y hubo 2 ponencias muy interesantes. Una en la línea ecofeminista, sobre todo en la situación de las mujeres en las guerras, que protagonizó Icía Ruiz Jiménez, nieta de don Joaquín Ruiz Jiménez, y que fue presidente de Justicia y Paz y abogado y exministro, ¿no? Y ella es profesora de Relaciones Internacionales de la Autónoma. Hizo una exposición similar a la que había hecho en el Congreso de Teología que se celebró en septiembre, pero digamos de una manera mucho más didáctica, en un diálogo con el público que resultó muy, muy interesante, sinceramente, aunque evidentemente abarcar todo ese tema de la situación de las mujeres en las guerras pues es problemático por su contenido tan absolutamente diverso y que según las latitudes pues puede ser muy diferente, ¿no? Aunque todas tienen un aspecto de lucha contra el patriarcado que evidentemente pues enmarca siempre esos debates. Sí. Y en segundo lugar, el teólogo Juan José Tamayo, que habló sobre guerra y paz, cuál es el papel de las religiones. Obviamente pesó sobre las jornadas la novedad del nombramiento de la elección del Papa León XIV y también se transmitieron en las celebraciones eucarísticas y demás, pues se transmitieron las actitudes que plantea un nuevo Papa, ¿no? Y obviamente en ese sentido pues se planteó claramente pues la dialéctica que se produce por un lado dentro de la Iglesia, donde las reformas
que ha iniciado Francisco muy tímidamente en términos eclesiales, pero que ha abierto puertas sin ninguna duda, que vamos a ver cómo fructifican, fundamentalmente el sínodo, y en segundo lugar la presencia de la Iglesia en el escenario geopolítico internacional. Ahí el papel del Papa Francisco fue mucho más determinante. Y por tanto la continuidad de ese papel de la Iglesia ahí lo vemos como una prioridad, aunque también las reformas internas nos importan muchísimo, claro. Porque si una Iglesia no da ejemplo dentro de lo que puede ser un nuevo modelo de relaciones humanas y demás, y una democratización, pues es difícil que luego pueda predicar ante el mundo valores que sean realmente consistentes. Bien. Diana, ¿qué te parece a ti esta elección? ¿Cómo has vivido estos últimos días? Pues con mucha intensidad informativa, ¿no? Con reflexión a veces, pensando en que la imagen estética de los cardenales, la Capilla Sixtina, ¿no? Toda esta parafernalia que reúne la elección de un papa, como hemos visto, nos han detallado con todos los mínimos cosas, ¿no? De lo que supone cerrar las puertas, aislar a la gente, pero con mucha alegría, viendo esa plaza, cuando salió la fumata blanca, ¿no? Esos rostros de esperanza en la plaza, esperando un mensaje de paz que necesita el mundo, ¿no? Para mí, escuchar a nuestro ahora León XIV, su primer mensaje, a mí me llegó esa paz que transmitió en sus primeras palabras. Creo que va a ser un discípulo o un seguidor de Francisco, porque Francisco era seguidor de San Francisco, como bien quiso él llamarse así. León es también un nombre que tiene para los franciscanos, que yo me considero ciertamente de espíritu y carisma franciscana. Veo que León era discípulo también de San Francisco, era uno de sus mejores, era su secretario y era además una persona muy cercana a San Francisco, que cuando murió San Francisco siguió con las directrices, todo lo aprendizaje y vivencias que había tenido con San Francisco. Así que yo tengo muchísima esperanza, me gusta lo que estoy escuchando, me da igual que lleve ropajes de Benedicto XVI o de los antiguos papas o que el otro papa haya ido de blanco. Yo me quedo con los mensajes y bueno, pues veremos a ver qué encíclicas nos presenta y qué pasos da. Ramón. Bueno, Diana lo acaba de recalcar, la paz. Tú, Roberto, también lo apuntaste al principio, la insistencia de este papa, de este nuevo papa en la paz. Y también me llama la atención y me agrada, me gusta, y creo que es necesario toda la dialéctica que hace a favor de los migrantes, de los refugiados, de cómo no podemos consentir estas atrocidades, estas injusticias sociales. León XIV sigue, yo sí, creo que va a seguir una línea continuista del Papa Francisco, generalmente es lo que se suele decir. Lo que pasa que, claro, quizás el carácter de este nuevo Papa, al ser más tímido, al ser más de recogimiento, aunque tiene una gran experiencia, en Perú creo que estuvo 20 años, sino una experiencia a pie de campo, ¿no? A pie de batalla, con lo cual también aúna eso, ese cosmopolitismo, ese saber teológico mezclado con el saber de estar al pie del que sufre, pero quizás a lo mejor por su carácter no va a tener ese espíritu rupturista que tenía el Papa Francisco, y a lo mejor en algunos temas, no lo sabrá, el tiempo lo dirá, quedaremos estancados. Yo creo que sí, vamos a avanzar en el tema de la paz, en el tema de los migrantes, seguirá la línea de la crítica a las atrocidades que hacemos contra el cambio climático, que ya inició también el Papa Francisco, pero creo que, por ejemplo, en temas como lo de la homosexualidad o la idea de género, no sé si a lo mejor probablemente haya cambiado sus declaraciones que hizo hace 15 años, donde, bueno, criticaba ciertos aspectos. Pero bueno, yo también digo, otra cosa más allá del Papa, también comento que la Iglesia Católica tiene que plantearse mucho, si quiere recuperar adeptos, fieles o como lo queramos llamar. Este Papa va a hacer mucho hincapié en la fe, en la importancia de la fe.
pero tiene que recuperar, porque vivimos en una época donde la gente ya, para paliar su desconsuelo, su desamparo y su desesperación, acude a otras disciplinas espirituales, bien sea meditación, bien sea el yoga, bien sea los psicofármacos, que eso ya es algo más que espiritual. Entonces yo creo que la Iglesia Católica tiene que asumir que desde los años 60 la gente va menos a misa, que desde los años 60 hay unas corrientes culturales que han cuestionado mucho, incluso dentro de la Iglesia Católica, la infalibilidad del Papa y demás. Entonces está en ese escenario. Yo creo que lo correcto y lo ideal sería que continuara la estela simbólica, porque como bien dijo Ricardo, el Papa, muchas cosas, el Papa Francisco dejó muchas cosas en la simbólica, no quedó todavía materializado, y a ver qué ocurre, Ricardo. Bueno, yo creo que tenemos que ser un poco comedidos en el comentario, porque realmente una cosa es el currículum de una persona, que el de este hombre es brillante de todo punto, y además no solo brillante en términos de sabiduría académica o de sabiduría eclesiástica, sino que es un hombre que tiene esa pluriculturalidad que le permite tener una mirada, diríamos, muy diversa sobre el mundo, ¿no? Viene de los Estados Unidos, ha estado en el Perú, ha estudiado en el Vaticano, que también tiene su cosa. Quiero decir, tiene muchísimos elementos de conocimiento plural que le van a ayudar a ser un continuador del Papa Francisco, pero yo diría que en ese sentido incluso de avance. Ahora bien, la personalidad del hombre que encarna esa figura, que no debiera ser tan determinante en la Iglesia, porque en la Iglesia católica, como en cualquier, creo que otra creencia, aunque yo conozca menos, el valor de la comunidad debe ser superior siempre al valor de los liderazgos. Y por lo tanto en la comunidad eclesial debe prevalecer siempre el valor comunitario antes que el individual de una figura, ¿no? Pero en todo caso, a mí me parece que no va a tener la espontaneidad de Francisco. Y la espontaneidad de Francisco era un elemento absolutamente rupturista. Entonces, bueno, a lo mejor tiene esa capacidad rupturista en otro aspecto. Ahora bien, hay que dejar muy claro que si la Iglesia Católica no es capaz de situarse en el mundo actual con referencias éticas y referencias, pues evangélicas, digámoslo sin rubor porque no pasa nada, potentes, que realmente modifiquen esa estructura interna. Se ha citado antes esto de los cardenales y tal, que pues sí resulta hasta, supongo que muy estético, pero desde luego no da ninguna clave de democratización. Que 133 personas en esa inmensidad de la Iglesia decidan un poco el futuro, pues no tiene sentido. Y entonces, si la Iglesia no es capaz de superar el tema de la igualdad de género, de superar el tema de la diversidad de orientación sexual y demás, si no es capaz de dar ejemplo en eso, difícilmente puede dar una palabra hacia el mundo potente. Pero también es verdad que en el tema de la paz es un reto, porque el mismo Papa, que lo que decía ayer, si no me he informado mal, que qué instrumentos tenemos para construir la paz, ¿no? Entonces, el papel de un jefe de la Iglesia Católica en eso puede ser de peso, puede ser importante, pero no es determinante, porque tiene que contar con las voluntades de quienes están en la confrontación bélica, ¿no? Y por lo tanto hay una cierta insuficiencia de lo que pueda ser la capacidad del mensaje. Pero bien, me parece que desde un punto de vista ejemplar, evangélico, el predicar por la paz, creo que en este momento es una clave fundamental. Diana. Fundamental, necesaria y bueno, es que Ucrania, ¿no? Ahora mismo tenemos ahí presente, a ver si finalmente hay un alto el fuego de 30 días. Gaza es
imprescindible que por favor entre la ayuda, que obliguen a Israel de alguna manera. Yo estaba oyendo ahora lo de Eurovisión. No, me da igual, pero hay que obligar a ese país a acabar con esa violencia, con ese aislamiento que estaba haciendo a la población. Sobre el tema de que estaba hablando Ricardo, que decía 133 personas, vale, personas, pero hombres, ¿no? Entonces sí que necesita la Iglesia un cambio. Personas, pero son hombres, ¿no? Eso encima. Eso encima. Llegaremos. Yo creo, a ver, la Iglesia y el cristianismo tiene muchos años de historia y tampoco vamos a pretender que un papa, ¿no?, cambie la historia tan rápidamente, en que en 2 décadas que cambie toda una ideología que ha venido de muy atrás, ¿no? Yo sí que creo que hay un problema en el mundo, ¿no?, que se ha abandonado esa parte espiritual, moral, de valores, y que la Iglesia tiene una gran oportunidad. Aquí, pues en Europa, pues sí que tiene un desgaste, pero en otras tierras está avanzando, ¿no? Y este Papa también tiene un carácter especial porque es misionero, ¿no? Y ha llevado el Evangelio a territorios de mucha pobreza. Creo que esa revitalización del mensaje de Jesús puede llegar a través de una persona que tiene mucha experiencia en territorios del extrarradio, ¿no?, como decía el Papa Francisco. La Iglesia, por supuesto, no es solamente el Papa, formamos parte de la Iglesia todas aquellas personas que creemos y que compartimos el catolicismo, y tendremos todos que tener un papel. Por supuesto, pues yo como mujer veo que no me dejan hacer todo lo que yo quisiera, ¿no?, ni tampoco a Ricardo todo lo que quisiera, ¿no?, como practicante, pero creo que aferrarnos a esos mensajes básicos del amor, la paz, la conciliación, la misericordia, la esperanza, que es el gran mensaje de este año de la esperanza, pues vamos, ahí tenemos las herramientas para poder llegar a mucha gente que está viviendo la desesperanza y el horror de esta sociedad, que hemos perdido los valores, ¿no?, fundamentales. Ramón. Sí, esperanza, fe y paz, por supuesto. Además, este Papa, al ser agustino, también hace bastante hincapié en la vida comunitaria, en la evangelización. Entonces, en ese terreno yo creo que va a tener bastante, por su formación también, porque al Papa Francisco sí le criticaban que en cuestiones teológicas era un poco flojito, que era más bien, bueno, en otros terrenos donde se lucía. A este, por ejemplo, no le achacan esto, ¿no? Entonces yo creo que lo que dice Diana, estoy de acuerdo, creo que va a dar armas potentes para recuperar ese espíritu, a lo mejor, de fe que se está perdiendo, o dar argumentos para la gente que está más desorientada, incluso dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Y además, mira, yo antes apunté o mencioné que este Papa no va a ser a lo mejor tan rupturista. Ricardo comentó que no iba a ser tan espontáneo y creemos eso. Pero mira, una cosa buena es que su espíritu conciliador va a hacer que entre los más conservadores dentro de la Iglesia y los más progresistas quizás haya un diálogo, porque desgraciadamente recordemos que al Papa Francisco, como tocó temas sensibles para muchos, pues lo acusaron de todo. Lo acusaron, gente incluso que se autodenomina católica, lo acusaron de peronista, de comunista, pero con un sentido peyorativo. Lo acusaron de muchísimas cosas, quizás porque el Papa Francisco, exacto, tenía un talante más polémico y una espontaneidad que a muchos les chirriaba. Entonces yo creo que a lo mejor aquí va a tener un perfil más bajo en esos terrenos. Entonces, si se centra en el trato degradante a los migrantes que mucha gente y muchas políticas neoliberales están haciendo, si se centra en pelear por la paz, en la fe, y consigue también un poco el Papa Francisco hacía mucho hincapié en la misericordia, ¿vale?, más que a lo mejor que en el sufrimiento en la cruz de Jesús. Entonces yo creo que si se sigue por esa línea de ver que la Iglesia es para todos y que cada vez tiene que ser más abierta y que no se tiene que centrar tampoco en perpetrar mensajes así como muy, muy densos, muy pesados, sino también fortalecerse desde lo sencillo, yo creo que se puede lograr bastantes cosas.
una cosa más que creo que no habéis hecho mención ninguno, que es a su origen estadounidense, y por lo tanto, Ricardo, esa relación que puede tener con uno de los actores principales de la actual política, de la geopolítica, como es Donald Trump, donde parece que no ha gustado mucho su elección, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que él nació en Estados Unidos, obviamente tiene esa caracterización, y eso, bueno, va a ser un elemento que va a influir. Obviamente, él puede hablar en el mismo lenguaje que habla el pueblo norteamericano y que hablan los altos dirigentes norteamericanos para posicionar a esa cultura y a ese país. Ahora, yo he hecho más insistencia en la pluriculturalidad porque creo que su papel misionero en Perú, y además decía Ramón Agustino, creo que es muy determinante también. Quiero decir que me parece un hombre que, más que por ser de un espacio determinado, de una latitud determinada, va a ser una persona muy tendente a la universalidad, porque su propia cultura, su propia formación le va a ayudar a ello. Y eso es muy importante, porque obviamente, como se dice en Europa, la Iglesia pasa por momentos de desgaste. Hay que reconocer también que el Concilio Vaticano II fue una apertura muy grande, y eso supuso una eclosión en la Iglesia, pero que hay otros continentes donde la Iglesia está creciendo de una manera significativa, exponencial. Y entonces yo creo que ese grado de pluriculturalidad va a ser lo determinante, que lo de los Estados Unidos sea un elemento que pueda darle un valor a su palabra, a su papel, incluso a una cierta dialéctica con Donald Trump. No creo que él quiera ir a una confrontación, porque él al final procurará no hacer un rol puramente político, pero obviamente eso tiene un valor y un contrapeso que puede ser importante. Pero, en fin, decía alguien que las flautas pueden poco contra los cañones. Entonces, eso hay que verlo siempre con una cierta relatividad. Ramón. Pero fíjate, Ricardo, eso que ha reseñado Roberto de que sea de Estados Unidos, yo sí lo veo bastante relevante, porque, fijémonos, o sea, él es de origen estadounidense, de América del Norte, que tiene unas connotaciones, y 20 años ha estado en América del Sur, ¿verdad? Entonces yo creo que a veces esa desunión entre América del Norte y América del Sur, este Papa va a saber tejer puentes, tejer alianzas en vez de levantar muros, y yo creo que, bueno, en ese sentido sí estoy con Roberto. Bueno, contigo no quiere decir que tú hayas desmerecido a Roberto, pero yo quisiera destacar eso porque me parece bastante estratégico. Luego, otra cosa que me parece un poco que va a llamar la atención, yo quisiera ver cómo se lleva este Papa a medida que vamos avanzando, que van avanzando los meses, que van avanzando los años, con la gente que antes criticó ferozmente al Papa Francisco. A mí me encantaría que reinara más la concordia, que todos nos dirigiéramos de mejores formas, nos guste o no, los mensajes o las acciones. Pero bueno, yo creo que en ese sentido, ese cosmopolitismo y esa heterodoxia, Ricardo, yo estoy contigo, pero sí que me parece que muy, muy, muy interesante esa mezcla de América del Sur y América del Norte. Diana. Recordando, es que me acaba de venir así un flash, ¿no?, sobre la historia de León, del Fray León, cuando murió San Francisco, que murió joven. Pues hubo una disputa había unas ciertas redecillas entre los diferentes que estaban allí, ¿no?, después de morir San Francisco, a ver qué iban a hacer con la orden, ¿no? Y uno de ellos azotó a León, ¿no?, porque no estaba de acuerdo porque León estaba diciendo cosas que no quería, que le había dicho San Francisco y que no querían aplicar. Puede ser que esas líneas, ¿no?, que han ido contra el Papa Francisco ahora azoten a León. Pero yo, mira, la inteligencia que ha tenido el Papa Francisco
porque claro, ha sido elegido ¿por qué? Por unos cardenales. Y estos cardenales, el Papa Francisco, a pesar de que se le ha recriminado mucho que no ha podido cambiar muchas cosas de la Iglesia, sí que ha renovado todo el cuerpo cardinalicio y eso ha permitido elegir a una persona como León XIV. Entonces, veamos, yo creo que bueno, por lo menos va a tener el apoyo de muchas partes de los cristianos de base, de muchos cristianos que estamos ahí deseando que vuelva otra vez a buscarse ese objetivo de la paz, el amor, que es el mensaje básico que tenemos en el cristianismo. Muy bien, veremos. Veremos y comentaremos, lógicamente. Bueno, nos metemos ahora, si os parece, en asuntos que tienen que ver con la actualidad asturiana. Esta semana es importante en lo político en la Junta General del Principado porque se va a constituir el próximo día 15, Ramón, esa comisión de investigación por el accidente de la mina en Zarreu, en Cerredo, donde perdieron la vida 5 trabajadores, otros 4 resultaron heridos. Quería conocer tu opinión en torno a cómo se está desarrollando toda esta cuestión en relación, por ejemplo, para la presidencia de esa comisión, que no está nada clara. Veremos a ver qué ocurre el próximo día 15. Bueno, claro, es que hay una guerra dialéctica tremenda entre Vox, Izquierda Unida y Covadonga Tomé, eso por un lado. Pero yo, antes de ahondar en lo que propones, recordar, exacto, tú acabas de decir 5 personas fallecidas, 5 personas que murieron por esa violencia laboral que hubo ahí, donde la administración y la forma de ejercer el empresariado pues fue, ¿no? Yo recuerdo, Iván, Rubén, Jorge, David y Amadeo murieron, y como decían las pancartas que pusieron, ¿no? Nuestras muertes tienen culpables. Por eso se hacen este tipo de comisiones de investigación. Esto no ha sido un accidente al uso, de a lo mejor, bueno, pues vamos a decir, una mala praxis de un trabajador. Aquí ha habido una mala praxis estructural, tanto de la empresa como de la administración. ¿Por qué? Porque tenemos que saber, a ver si se han dado... no se ha investigado bien la seguridad laboral, se han concedido permisos bajo manga que no se deberían conceder y por qué se explotaba con esa peligrosidad ese piso de la mina que luego generó esta tragedia. Yo creo que, a ver, acordémonos que dimitió, Belarmina Díaz dimitió, que creo que lo hizo bien, era lo que tenía que hacer. Ella comentó, y no sé si esto saldrá en estos futuros días, ella comentó que ella tuvo intención, por ejemplo, con Queipo del PP de hablar, pero que Queipo del PP, ahí ella fue muy dura con Queipo, ¿no? Dijo, Queipo del PP no tienen ningún interés en lo que ha pasado, tienen interés en usar esto como herramienta política contra el PSOE. Entonces yo espero, ella misma dijo textualmente, tan solo les interesa ejercer un ataque permanente y personal contra mi persona que ni yo ni mi familia merecemos. Esperemos que esta comisión de investigación, la presida quien la presida, no sirva para que se echen porquería y quede diluido el tema de la empresa, que tendrá que tener responsabilidades claras, y de la dejadez de funciones de la administración, que también. Diana. Hay un batiburrillo político entre unos y otros. Barbón decía que se abría un circo, ¿no? Yo creo que tenemos que... Se merecen esas 5 personas y sus familias un respeto. Se merecen que nuestros políticos sean serios y se dejen de peleas entre ellos por enredecillas y coger y realmente investigar qué es lo que está pasando, si realmente la administración no está cumpliendo o todo el equipo funcionarial con sus políticos a la cabeza no está cumpliendo con sus funciones de inspección, de control de lo que se está haciendo en las minas asturianas, y luego habrá no solamente estas responsabilidades políticas. Tendrá que haber también unas responsabilidades penales, sí. Y luego ver también exactamente pues esa empresa, en qué situación estaban, no solamente ver si había algún tipo de corrupción o vista gorda o qué problema se dio para que esa empresa estuviese explotando eso en esas condiciones, en este siglo XXI donde existen medidas de
de control y medidas preventivas en el trabajo para que no ocurriese lo que ocurrió, ¿no? Que cinco mineros fallecieron y bueno, han dejado a sus familias en una profunda tristeza, y a nosotros, a los asturianos, que bueno, el volver a recordar esta historia de dolor que tenemos, ¿no? De no saber, con toda la tecnología que ahora disponemos, poder explotar un espacio como puede ser una mina, con sus dificultades, pero hay mucho conocimiento para que no ocurra lo que ocurrió. Así que, por favor, responsabilidad a los políticos. A mí me da igual que sea Izquierda Unida, que sea Vox, que sea PB quien dirija o quien esté a la cabeza de esa comisión, pero que investiguen, que presenten los datos y que sean serios a la hora de presentarlos. Ricardo. Bueno, es evidente que la opinión pública tiene la obligación de intentar hacer luz ante unos hechos como los que han ocurrido. Aquí ha habido delitos claros, ha habido incumplimientos en los controles, en las inspecciones por parte de la Administración, y tenemos un hecho de muertes y de heridos que desde luego la sociedad no puede soportar. Entonces, ante esto, la política tiene que dar una respuesta. Yo creo que ha habido, por un lado, se ha iniciado la actividad judicial, por otro lado, ha habido una respuesta político-administrativa pues bastante considerable. Yo no puedo juzgar, por lo que conozco de la materia, si es suficiente, pero sí que es considerable el hecho de que haya dimitido una consejera, el hecho de que haya habido un cambio completo en ese entorno de la Administración. Bueno, me parece importante. Entonces, bueno, es normal que ante un hecho que ha tenido la repercusión social, como es lógico, que ha tenido pueda haber partidos políticos que quieran llevarlo a una comisión de investigación. Yo eso lo considero normal. Pero que sepan todos que ahí hay una alta responsabilidad política, justo por lo que acaba de decir ahora mismo Diana. Es decir, no se puede utilizar una comisión de investigación en algo tan serio para hacer simplemente ruido político. Hay que intentar que de verdad, o la comisión sirve para avanzar un paso más en el esclarecimiento de esa realidad y en conseguir articular mecanismos que permitan que esto no vuelva a suceder jamás, o si no, la comisión no tiene demasiado sentido. Entonces ya quien la presida, a mí me parece que realmente no tiene una gran importancia en términos reales. Las comisiones de investigación, la presidencia hace un papel de ordenación y demás. Entonces, lo que sí va a importar mucho es la actitud con la que van los partidos, tanto los que están en el gobierno como los que están en la oposición, para esclarecer este tema. Y yo lo que sí pido es a unos y otros responsabilidad ante la sociedad asturiana, de que esto realmente sea una labor más de esclarecimiento, pero no un mero juego de pelota para que, digamos, el escándalo se pueda alargar por más tiempo. No, yo creo que o hay unas respuestas que sean contundentes en el terreno de la decisión política, o si no, de poco servirá la comisión. No soy realmente muy feliz de las comisiones de investigación, porque casi todas se quedan más o menos el toma y daca, ¿no? Pero bueno, no me parece mal desde un punto de vista democrático que se haga, pero haciendo esa llamada a la responsabilidad a quienes están en el gobierno, pero también a quienes están en la oposición, que en este sentido tienen ante la sociedad una responsabilidad muy grande. Ramón. Sí, exacto. Señores políticos, por favor, de todos los grupos, responsabilidad y urbanidad. No hagan un espectáculo de este gran escándalo a nivel empresarial y administrativo, de temas de seguridad laboral, de inspecciones de trabajo. Y ojalá, cuando concluya esta comisión de investigación, sepamos claramente si se conocían y quiénes conocían esas extracciones ilegales de carbón, si se dieron o no permisos acelerados, como muchas veces apuntó nuestro compañero Ramón Muñiz en El Comercio, y a ver si a partir de ahora hay un acuerdo general para determinar las líneas claras que tienen que tener las direcciones de minas. Que recordemos, la mina es un sector laboral
muy peligroso, es un sector laboral que requiere mucho mimo, mucho esmero y no se puede consentir, como antes reflejó Diana, que en el siglo XXI ocurren este tipo de cosas. Entonces esperemos que haya claridad, responsabilidad y urbanidad por parte de todos. Diana. Esperemos que el día 15 nos escuchen y que, bueno, yo desde creo... Hoy ya. Desde hoy ya, ¿no? Que se pongan... mira, ahora hablando de comisiones y el espectáculo de las otras comisiones que estamos viendo en Madrid, ¿no? Con las diferentes cosas que tienen abiertas, ¿no? Y declaraciones de Ábalos y muchos otros por ahí políticos que han pasado por las comisiones. Yo apelo a la responsabilidad de los políticos, pero también a la responsabilidad de los medios de comunicación. Vayamos al fondo de la cuestión y no nos quedemos en los calificativos de unos y otros. Aquí lo que hay que ver es quién tenía la responsabilidad. Igual que con la Dana. Es decir, esto es una cuestión igual. Tenemos un gobierno que tiene, no solo son los políticos los que están ahí, hay una serie de funcionarios, Sí. hay una serie de responsabilidades también de cargos que tienen ahí, que den explicaciones de cómo actuaron y cómo lo hicieron. Y eso es ahí, en lo que en los medios también de comunicación quiero responsabilidad también a la hora de que no entremos en que si tú dijiste, el otro dijo, o esto va a ser un momento en el que vamos a aprovecharnos de esta situación para acabar con los gobiernos, tanto nacional como regional en este caso, ¿no? Ricardo. Bueno, pues yo decir que sí es verdad que el espectáculo de las comisiones de investigación que hay en el ámbito estatal pues es bastante determinante y desde luego no es un ejemplo, pero si se me permite, quería decir que en este entorno de Asturias, en que este tema es tan sensible, ¿no? Y lo ha sido históricamente, y lo malo es que parece que nos hemos retrotraído a la historia de hace ya bastantes años, y eso es un impacto impresionante. Entonces, el esmero que pido a los políticos es un poco como un compromiso con Asturias, realmente. Estas cosas pasaron en la historia, pero ya no deben pasar. Y justo desde esa perspectiva hay que cuidar al máximo este tipo de actuaciones como la de esta comisión para que realmente la sociedad asturiana se sienta identificada con unos políticos que son capaces de buscar la verdad y al mismo tiempo que son capaces de no tirarse las cosas a la cabeza, sino encontrar propuestas que sean razonables y que sean racionales para que realmente se rectifique en aquello que se ha fallado. Y Bien. esto me parece importante. Bien, entramos ya en el último tramo del programa y quería pediros una opinión más, en este caso abriendo todavía el foco a nivel internacional por el asunto de los aranceles, esa reunión de Estados Unidos y China donde parece que se rebaja esos aranceles, ¿no? Que parece que progresa adecuadamente esa relación según vienen contando, y paralelamente en España se aprobaba el otro día, se convalidaba el decreto para dar respuesta a esta guerra arancelaria, y en Europa se está trabajando también sobre ello, Diana. Pues sí, el mundo Trump trató de ponerlo patas arriba con aquellas tablas tan impresionantes que nos hizo en aquella rueda de prensa, ¿no? Estableciendo además un 100, 200, un 400% de aranceles, yo qué sé, ¿no? A mí me daba la sensación de que parecía que estaba jugando al póker, ¿no? Pero con los chinos se ha topado y ahora mismo ha tenido que bajar al terreno, y ahora, pues bueno, ahora estamos viendo lo que es la política internacional, y realmente también, bueno, yo venía oyendo los informativos, y la versión de Estados Unidos es que ya está el pacto acordado, y China dice que se han empezado a negociar y que ahora están las cosas como tienen que estar, ¿no? Hablando de un 30% de aranceles que luego llegarán a un 23%, me parece que es lo que se está manejando, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Que tengamos a un gobernante mundial del peso que tiene que tener Trump, diciendo volviendo la economía como la ha puesto. Menos mal que de este marco internacional ha desaparecido
aparecido su colega Mats, ¿no? Un poco de tranquilidad a la hora de hablar de la situación económica del mundo. Pero sí, la Unión Europea también tiene sobre la mesa discutir todo eso, y España también. Las medidas, pues es que todavía no se sabe muy bien qué aranceles vamos a tener, a los que nos vamos a tener que enfrentar, cuánto va a ser. Y cuando ya sea claro, pues habrá que ver qué medidas para paliar el dolor que pueda causar en las empresas, por ejemplo, españolas, o en nuestra economía. Ramón. Claro, es que imaginaros los aranceles iniciales que se planteaban. ¿Qué costaría un vino tinto español en, yo qué sé, en un bar de Nueva York, ¿no? Podríamos, además es que los aranceles no se dan cuenta que perjudican al consumidor, porque luego al final esos aranceles tan abusivos, lo que busca Trump es un nacionalista americano. Cuando tú lanzas un mensaje a la población de que quieres que se consuma solo lo de aquí, vamos a poner aranceles a lo de afuera, porque en el fondo lo que quiere es como reforzar ese espíritu americano y no se da cuenta de que al final eso perjudica, porque la economía hoy en día es mucho más global, mucho más, la competencia es mucho más feroz, y ese tipo de medidas son un poco, al final son histriónicas. Lo que pasa es que calan, porque al final lo que se quiere conseguir, aunque luego se rebaje, es eso, es defender lo propio, pero de una manera así como muy grosera, ¿no? Yo creo que Estados Unidos tiene que admitir y asumir que China es una potencia a su mismo nivel, que ya no es Estados Unidos el que, como después de la Segunda Guerra Mundial, marcaba el discurso de Europa, marcaba el discurso del mundo. Estados Unidos tiene que saber que tiene que negociar, lo mismo que Milei, cuando decía que no iba a negociar con China y ahora tiene que negociar con China, ¿no? Milei no tiene nada que ver con Trump, porque aunque sea igual de mesiánico, la economía argentina, bueno, pues no tiene nada que ver con la americana. Entonces yo creo que Trump también ha provocado una fractura en España, si os fijáis, porque Vox, que claro, es trumpista, pero luego era neoliberal, pero a favor del libre mercado, pero luego estoy a favor del arancel, ha hecho también que el propio neoliberalismo cambie sus paradigmas. Y entonces yo creo que es interesante esta rebaja de expectativas mesiánicas que tenía Trump, y que se dé cuenta de que sí o sí tiene que negociar con los productos chinos, con los productos europeos, con los productos de los países emergentes, y no querer ser el dueño del mundo. Ricardo. Pues yo no sé si Trump, por pura vehemencia o por estrategia, quiso entrar como elefante en cacharrería, ¿no? Y realmente, claro, puso todo patas arriba, como decía Diana. Y nos hemos encontrado con que luego, pues, la realidad le va imponiendo, parte de su realidad interna, le va imponiendo pues una cierta medida, una cierta prudencia, pero sobre todo ya cuando empieza a negociar con gentes que realmente tienen un peso en el mundo. Y Xi Jinping, querámoslo o no, nos guste más o menos China, pues tiene una gran capacidad de negociación. Los chinos son maestros en la negociación. Y entonces, en ese sentido, él mismo siempre ha dicho que le cae bien Xi Jinping, bueno, porque Trump es muy de foroferías, ¿no? Entonces, bueno, es importantísimo que no se demonice a China y que se empiece a hablar con China seriamente, porque el equilibrio mundial depende en buena medida de un mínimo entendimiento entre China y Estados Unidos. Por lo tanto, este paso que se ha dado ahora en Suiza creo que hay que considerarlo desde luego positivo. Pero todo lo que ha ido provocando Trump, pues va encontrando respuestas que más o menos pueden ayudar a racionalizar las situaciones. No, el tema de los aranceles es serio y ya tenemos el 10%, o sea, no olvidemos que eso está ahí. El acuerdo que se tomó el jueves en el Congreso de los Diputados por una mayoría exigua es un paso necesario. No digo que eso vaya a ser la solución, pero es un paso necesario y desde luego es bastante duro tener que decirle al PP que realmente no sabe dónde está,
porque que ante una cuestión como la de los aranceles no tenga la capacidad de tener un sentido de Estado, difícil es entender que lo pueda tener en cualquier cosa. Entonces, si un partido con la capacidad representativa que tiene el PP no es capaz de tener sentido de Estado en nada, el empobrecimiento democrático, sin quitarle ninguna responsabilidad al gobierno, pero el empobrecimiento democrático es impresionante. Y en el caso de Podemos, que obviamente van buscando pues el significarse pues en causas que puedan ser más o menos atractivas para crear una cierta propagación de su posición de máximo izquierdismo ahora mismo, que no lo era tanto cuando estaban en posiciones más de gobierno, ¿no? Pero bueno, pues también es un poco triste, aunque se han quedado en la abstención y no lo han imposibilitado tanto como lo ha hecho el PP, ¿no? Pero quiero decir que es un tema donde obviamente hay que buscar la unidad entre todos los grupos parlamentarios, porque es una causa general para Europa, para España y para buena parte del planeta. Entonces me parece que esto nos revela que hay políticos que no están a la altura de las circunstancias. Última intervención ya para ti, Diana. Y además yo creo que tienen que hacer una mirada profunda, ¿no? Porque en lo que está en peligro son las democracias. Un poco lo apuntabas, el modelo democrático, ¿no? Porque están poniendo en cuestión que realmente funcione nuestro modelo democrático de elecciones de gobierno, de diferentes los poderes, ¿no? El poder judicial, el poder, porque en Estados Unidos realmente Trump ha venido no solamente en el tema económico, sino en el tema político a dar un golpe sobre la mesa al sistema democrático. Y nosotros tendremos que ver realmente que tenemos que hacer frente no solamente a temas económicos, sino a temas políticos de defender las democracias. Ramón. Sí, es que Trump representa la fanfarronería de los ultramilmillonarios que se creen que pueden hablar de la justicia, de la economía, de la cultura como ellos quieran, ridiculizar a quien sea, la risotada fácil, hablar de temas serios como si estuvieran hablando en una taberna. Creo que eso va a jugar en su contra a medio plazo. Todavía no, todavía hay gente que le atrae ese discurso fanfarrón y pretencioso, pero yo creo que ya, como comentasteis vosotros, la realidad le está bajando, pero a mí lo que me interesa es exactamente los aranceles. Concienciémonos, el Partido Popular debe concienciarse, Vox debe concienciarse. El gobierno de Sánchez aquí ha reaccionado, ha sido preventivo, ha actuado rápido. Los aranceles pueden no, nos perjudicarían en el campo, nos perjudicarían en muchísimos sectores que son claves en la economía española. Por tanto, por favor, cuando alguien se oponga a una medida, que se oponga proponiendo una solución alternativa, no oponerse por oponerse, como en este caso se ha hecho buena parte de la derecha española. Podemos exactamente ha estado de perfil etrusco, porque quizás no sabe tampoco, sabe cómo posicionarse, pero no sabe qué proponer. Pero bueno, yo creo que esperemos que esta bajada de humos de Trump sea para largo. Bien. Bueno, pues llegamos al final del programa. Ricardo Gayol, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y hasta la próxima, que sea pronto. Claro que sí. Ramón Suárez, muchas gracias. Gracias a todos. Y Diana García, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Habemos papa y habemos humanitas. Gracias, Diana, gracias. Hoy en la entrevista de Asturias al Día vamos a compartir espacio y conversación con la periodista Lala Franco. ¿Qué tal, Lala? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por venir de nuevo al programa. Y es que el otro día, cuando hablamos de el panorama que se abría tras el fallecimiento del Papa Francisco y previo al cónclave donde fue elegido León XIV, hablaste de... Yo acerté. Acertaste, sí, ¿no? Sí, yo de hecho rechacé, ¿te acuerdas que hablábamos se comentaba mucho en aquel momento que había gente muy del sector más derechista que podían aspirar y yo lo descarté totalmente. Y sí, aposté por Prevost porque me parecía que tenía un perfil, habiendo leído un poco sobre los perfiles estos de los cardenales, yo no lo conocía mucho, pero dije, pero este hombre si es americano del norte y del sur, ha nacido en el corazón del imperio, conoce los sectores más desfavorecidos en una iglesia muy comprometida con los pobres
como es la iglesia peruana, que es nada menos que la cuna de Gustavo Gutiérrez, el padre de la teología de la liberación. Es agustino, es decir, que tiene un perfil intelectual muy importante, tiene experiencia de gestión, porque ha sido superior de los agustinos. Y además conoce el Vaticano, que es un sitio que hay que conocer porque no debe ser fácil llegar. Y sí, me pareció, y efectivamente, pues mira, claro. acerté. Bueno, hablamos un poco más de León XIV. Antes de decir que eres periodista, que has trabajado en Televisión Española, que ahora escribes en la revista Al Andar y que participas también en Revuelta de Mujeres en la Iglesia. Creo que además este fin de semana habéis tenido, no sé si decir vuestro propio cónclave o... Sí, bueno, un poco en broma hacíamos, al final hacíamos una fiesta un poco divertida y decíamos fumata morada porque hablábamos de la elección también de nuestras responsables y de la participación de la mujer. Hemos estado 200 mujeres de toda España, de 29 lugares concretos. Hay revuelta de las mujeres en la Iglesia en 33 lugares en este momento y ha sido una experiencia hermosa, francamente. Nosotros decíamos, una experiencia de sentirse habitadas por el espíritu, por la ruá, que decimos nosotras en femenino, el aliento de vida, la presencia de Dios en nosotras, ¿no? Ha sido una experiencia hermosísima. Hemos compartido el crecimiento que hemos experimentado en estos 5 años, desde que empezamos, en el 2020, y bueno, nos hemos sentido muy hermanas, una experiencia muy sororal, que también se dice en términos más feministas, muy sororal de sentirnos muy cercanas unas de otras, de compartir nuestras luchas y nuestra aspiración a que la Iglesia sea un lugar de igualdad, claro. Y por tanto las mujeres podamos estar en igualdad con los varones y vayamos desclericalizando la Iglesia. Bueno, menudo papel, ¿no? Pero me llama la atención lo que dices, en 5 años, en un entorno seguramente no fácil, más de 200 mujeres participando y creciendo como movimiento, ¿no? Sí, a ver, hay que ser realistas. Sí, ¿no? Y modestas, quiero decir, nosotros no somos un movimiento, quitando Madrid y Barcelona, donde hay grupos muy numerosos, de más de 100 personas a lo mejor. En el resto de los sitios son grupos pequeños, de 10, 12, 15, 20 personas, muy activos en general, con mujeres muy comprometidas en otros sectores de iglesia, es decir, en movimientos apostólicos, en la Acción Católica, en la OAC, en la JOC, en comunidades, en parroquias, como digo, en la pastoral social, en fin. El perfil es de mujeres bastante comprometidas en el mundo de la inmigración, etcétera. Entonces eso, claro, también se percibe que son grupos tal vez pequeños, pero con mucha capacidad como de aportar, de crear, ¿no? Y realmente, ya te digo, está siendo una experiencia muy gozosa, el crecimiento de la revuelta. Vale. Le pedíamos al Papa, si te parece, porque me imagino que hemos venido a hablar más del Papa que de la revuelta. No, ayer al acabar hicimos un pequeño manifiesto, una nota de prensa, y nos alegrábamos de la elección, porque el lema de nuestro encuentro era feministas y cristianas, o cristianas y feministas, motivos para la esperanza. Entonces, uno de los motivos para la esperanza era el propio crecimiento del movimiento, de este movimiento de reivindicación de igualdad de la mujer, hasta que la igualdad sea costumbre, como decimos, que es nuestro lema. Pero también nos alegrábamos mucho de la elección del Papa y le pedíamos que empujara, que siguiera el camino de la sinodalidad, que él ya lo ha explicado, que está siguiendo ahí, pero que no tuviera miedo tampoco a la hora de empujar el camino de la igualdad. Claro, porque es una de las cuestiones que está sobre la mesa. Lo estaban con el anterior Papa, con el Papa Francisco, donde se fueron abriendo algunas puertas, pero ahora supongo que esperáis un impulso más fuerte por parte de León XIV. No sé hasta qué punto está fácil para León XIV dar pasos que realmente cambien las cosas en la incorporación de la mujer. A ver, yo es que pienso que los cambios, tanto en la Iglesia como en la sociedad, vienen de abajo. Los cambios duraderos tienen que venir de abajo. Es decir, hubo un Concilio Vaticano muy importante y lo hubo porque previamente había habido unos movimientos eclesiales y un movimiento muy fuerte de base. El Concilio coaguló, recogió todas aquellas iniciativas y aquellas experiencias. Lo que es más importante, yo digo, el Papa no puede cambiarlo todo. El Papa sí puede no impedir los cambios, dejar las puertas abiertas, por decirlo así, y sancionar desde luego algunos cambios en el derecho eclesiástico. Es decir, los cambios pueden venir desde abajo, tienen que ser cambios, por ejemplo, el cambio de la igualdad no es solamente una cuestión de puestos, no es solo una cuestión de que las mujeres lleguen al sacerdocio,
que también, porque mientras que los puestos de decisión en la Iglesia estén exclusivamente en manos del clero, es evidente que la mitad del pueblo de Dios está excluido de esas condiciones de igualdad. Pero no es solamente una cuestión de poder ni de representación, es una cuestión de que la experiencia de las mujeres es diferente de la experiencia de los hombres y tenemos que compartirlo, y eso se tiene que expresar en una liturgia diferente, en unos modos de hacer diferente, que es riqueza para la Iglesia. Todo eso, por tanto, es más bien un movimiento, digamos, desde abajo. Ahora bien, si todo eso no llega a cambiar el derecho canónico, si desde arriba eso se impide, esos cambios, pues también estamos en las mismas. De modo que yo tengo mucha esperanza de que el Papa vaya a ayudar mucho, pero no confío en que él sea como el factotum total de este cambio. Esto es un cambio que tiene largo recorrido y que hay que mirarlo en ese largo recorrido. Claro, hay que ser realmente experto para entender algunas de las cosas, ¿no? Sí. Desde la propia vestimenta del Papa, sí, a la elección del nombre, sí, en este caso León XIV, lo que en muchos medios se ha hecho vista atrás a León XIII, sí, y a la doctrina social de la Iglesia. Es un claro mensaje. Eso yo creo que es clarísimo. Además, a ver, mira, yo estuve hablando, anteayer estuve hablando con una persona de Chiclayo, colaboradora del Papa, mientras que él estuvo allí, que creo que estuvo hasta el 2023. El Papa lleva muy poco tiempo en el Vaticano. Estuvo de obispo de Chiclayo hasta el 2023. Esta mujer trabaja en la pastoral social, concretamente en una comisión que llaman de movilidad de personas y de trata. Porque se pusieron, claro, porque tuvieron un problema muy importante en Chiclayo cuando hubo una especie de espantada desde Venezuela, empezaron a llegar inmigrantes que estaban tirados por las calles, bueno, en fin, había un problema social y humano, ¿no? Y el Papa, el entonces obispo, Prevost, pues creo que dio un paso al frente y puso a toda la Iglesia a funcionar con el tema ¿no? Entonces esta mujer me decía que es un hombre tremendamente cercano, tremendamente querido por el pueblo, que se ha implicado, en lo social se ha implicado de una manera terrible. En las inundaciones ha aprendido quechua para poder visitar y hablar con las comunidades indígenas del norte de la diócesis, ha impulsado la pastoral penitenciaria, abrió una subcomisión, vamos a decir, de trata, porque con el fenómeno de la inmigración también empezó a haber un problema de trata de mujeres, sobre todo, y entonces, bueno, él, ya te digo, se ha implicado muchísimo, y así que evidentemente si la Rerum Novarum es probablemente que es la encíclica social por excelencia, ¿no? Hoy he leído otra cosa de alguien que dice que León I fue el Papa que consiguió frenar la invasión de Atila y que tal vez, porque él ha hecho un llamamiento a una paz desarmada y desarmante, sí. O sea que probablemente sí, es posible que haya tenido algo que ver esa elección, ¿no? Esa elección sí, de nombre. Del nombre. Claro, dices, la Rerum Novarum. La Rerum Novarum tiene casi 60 años, ¿no? No, la Rerum Novarum no, tiene más. La Rerum Novarum es de final del siglo XIX. Del XIX, perdón. Me parece que es de 1891, sí. El año arriba abajo creo que es el 91. Con el concilio. Sí, el concilio es el que tiene 60 años, efectivamente. Sí. Los va a hacer. Sí, el concilio actualizó, evidentemente. En la Rerum Novarum, a ver si la lees hoy, a lo mejor nos parece hasta, en fin, para aquella época a lo mejor un poco paternalista en algunas cosas, pero bueno, fue cuando la Iglesia tomó nota de que todos los desarreglos que estaba ocasionando la industrialización en el mundo obrero, los desarreglos me refiero a desajustes y sobre todo situaciones pues de opresión, situaciones de en fin, de familias rotas, de el trasvase del campo a la ciudad, en fin, todo eso creó todo un mundo de pobrezas nuevas. Entonces ahí la Iglesia tomó nota con León XIII y salió en defensa del mundo obrero. Eso es una cosa que ha fundamentado desde entonces, después se ha desarrollado más, ¿no? La doctrina social de la Iglesia, pero con ese concepto de que el trabajo es un bien y es un derecho y que la dignidad del obrero es inviolable, ¿no? Entonces, bueno, eso es un sustento muy importante, por ejemplo, para el mundo sindical y para la acción de los obreros en el mundo. Efectivamente, de ahí se derivan, de Rerum Novarum se derivan muchas cosas y que en Asturias conocemos muy bien, claro, porque a finales del 19, en plena industrialización, la llegada de los sindicatos en aquella época cristianos o de base cristiana, la creación de la USO, en fin, sería otro gran tema. Sí, los cristianos también estuvieron implicados en comisiones obreras, en la USO, como has dicho tú, evidentemente, que claro. Fue creación cristiana del mundo cristiano. Desde luego, a lo que voy, pero a veces pienso que
fue perdiendo cierto protagonismo en los últimos años. Sí. Quiero decir que pienso, en general, seguramente me equivoque, no lo sé, que quizás la Iglesia miraba para otro lado en mucho tiempo, o lleva mirando para otros lados. No lo desde sé. hace tiempo. A ver, yo creo que siempre ha habido una pastoral obrera importante. Ahí tenemos a la OA, que sigue dando mucho la cara por lo que llaman toda su campaña permanente por el trabajo decente, que es mucho más que el trabajo, ¿no? Es el trabajo que considera la dignidad total de la persona y la responsabilidad total del obrero. Pero sí es verdad que la Iglesia ha tenido momentos de mayor, que ha evidenciado más el compromiso social. Eso es evidente. Yo creo que el papado de Juan Pablo II, que fue tan largo, pues dio un giro hacia otras prioridades, tal vez más del tema cultural, la preocupación por la descristianización de Europa, etcétera, y ahí se perdió un capital humano que había salido de la Iglesia y que está por ahí. Dicen, no se perdió, me refiero que el que se ha querido comprometer en estos ambientes pues está en el mundo sindical, en el mundo político, en el mundo social. Simplemente muchos han abandonado la Iglesia, no han encontrado que no se han sentido acompañados, o estaban también en la Iglesia no por motivos religiosos, sino porque era un lugar de efervescencia y de apoyo y de como un germen, ¿no? de conciencia social. Y entonces sí, probablemente la Iglesia tiene que recuperar. Mira, hoy leía antes de entrar, estaba leyendo a Leonardo Boff, que dice que la Iglesia tiene, entre las asignaturas, que tiene muchas pendientes para actualizarse, para actualizar el Evangelio, tiene que ser menos europea. Decía, la Iglesia tiene que tener un perfil menos occidental, porque la Iglesia es muy universal. De hecho, católico significa universal. Y sin embargo, mucha gente identifica por las formas, por el discurso, con Occidente. Él, como brasileño que es, claro, lo que viene a decir es que tiene que tener un rostro más latinoamericano, más africano, más asiático. Y de esas iglesias sí está viniendo un compromiso como el que acabamos de citar, con el del propio Prevost, del León XIII, pues en general muy decidido por el mundo del pobre y de la lucha contra la injusticia. Claro, viene de Estados Unidos. Sí, del corazón del imperio. Del corazón del imperio, ¿no? Con Donald Trump. ¿Qué relación crees que pueden tener? Pues hombre, ya se ha permitido ya se permitió criticar, me parece que fue en el tema de la inmigración, ya creo que hizo una esto pública, ¿no? Sí, una declaración. Sí, parece que es un hombre comedido, pero cuando quiere decir algo lo dice. También le dijo a Fujimori que tenía que pedir perdón a las víctimas. Se lo dijo nada más cuando acabara el mandato, es decir, que en este sentido me parece que es un hombre muy firme. Es evidente que no comparte, por ejemplo, la política migratoria del presidente de Estados Unidos. Pero también es evidente que es un hombre prudente. Mira, me decía la persona esta de Chiclayo, hubo un momento con el COVID que había mucha escasez de oxígeno y era un problema terrible, ¿no? Entonces dice que tuvo una capacidad de movilización de la Iglesia, pero sobre todo en contacto con los políticos. Decía, habla con todo el mundo y es muy capaz de, eso que él mismo dice, de tender puentes, de crear redes de colaboración. Él mismo le ha dicho a un obispo al que lo sustituyó, le dijo, cuando te invite un político, ve siempre, cuando te invite un alcalde, ve siempre. La Iglesia tiene que estar siempre ahí, la Iglesia tiene que estar donde la llaman. Si hace falta para algo, tiene que estar, ¿no? Y en ese sentido, porque tiene que estar, él será capaz probablemente de no sé si dialogar, porque con este señor Trump me parece extraordinariamente difícil dialogar, ¿no? Pero es verdad que no es lo mismo dialogar con un papa ni atreverse con un obispillo de segunda que atreverse con un papa. Entonces, no sé, él es prudente, lo intentará seguramente, pero yo confío poco porque pienso que la actitud de Trump es tan caprichosa y que es difícil entenderse con este hombre. Claro. Seguramente es normal, ¿no? Pero todo el mundo le pone deberes al Papa ahora. Ah, sí. Todos le ponemos deberes, sí, pobre. Sí. Bueno, está ahí para eso, sí. Nosotros, ya digo, las mujeres le hemos puesto los deberes de la igualdad, también de la revisión de la moral sexual de la Iglesia, contando con las mujeres, que está un poquito anquilosada, y donde las mujeres aparecemos todavía en algunas concepciones muy como las malas, las pecadoras. No, hombre, vamos a ver. Hay una cierta disonancia entre la doctrina social, la doctrina de la Iglesia, que tiene cosas tan hermosas sobre el amor, y luego también otras derivas que ha tenido la Iglesia, muy de no hagas esto, deja hacer lo otro, muy de prohibiciones, muy de...
Hay que recuperar el sentido profundo de lo que es el mensaje del amor cristiano y también cómo se expresa en el mundo de la sexualidad y la vivencia de la sexualidad. Y en ese sentido yo creo que hay por revisar muchísimo. No voy a entrar en detalles, pero hay muchísimo por revisar y hay que hacerlo con valentía y contando con nosotras. Claro. Esto no lo pueden hacer los clérigos. Si no se cuenta con los demás, sobre todo con los implicados e implicadas, y no solo las mujeres, por supuesto. Claro, bueno, estamos a 3 días. Ayer fue su primera intervención, digamos, desde el balcón de San Pedro. Ya veremos cómo va evolucionando. Si apostará también por, como hizo Francisco en el caso de uno de los dicasterios, por la mujer, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ahí ya es una puerta que abrió Francisco y que probablemente va a seguir. Es decir, la presencia de las mujeres en los puestos de responsabilidad va a seguir, probablemente se va a ampliar. Él, mira, esta persona que te decía, Yolanda, se llama la chica la mujer de Chiclayo, Yolanda Díaz, se llama igual que la política. Sí. Y me decía, yo le pregunté por el tema de mujer y me dijo, mira, él es un hombre de trabajo con los laicos. Nos ha dado toda la responsabilidad del mundo, nos ha dejado hacer, nos ha apoyado, nos ha impulsado, nos ha exigido más en este terreno, en el otro, pero muy de trabajo con los laicos y con las mujeres, en igualdad total de condiciones. Y un detalle que he leído hoy que no sabía, y es que en el cónclave fue el único obispo que se levantaba a ayudar a las monjas a recoger la mesa. Detalle importante. No es, evidentemente, cualquier cosa, pero en fin, me parece que evidencia un cierto talante, ¿no? Por otra parte, quien dice que él es desde el punto de vista más doctrinal, que es un hombre más conservador, que ha querido evidenciarlo, por ejemplo, vistiendo la muceta al salir al balcón del Vaticano, ofreció una imagen más similar a la de Benedicto XVI que a la de Francisco. Probablemente lo ha hecho intencionadamente, en el sentido de decir, yo también soy tradición, porque la Iglesia es permanentemente renovación y tradición, ¿eh? Entonces hay quienes solo quieren una cosa y quienes solo quieren otra. Bueno, él de alguna manera era un símbolo de decir, yo soy renovación pero también tradición, o soy continuidad con Francisco, pero estoy dispuesto a escuchar otras voces. Porque, bueno, a nadie se le escapa, ¿no? La lucha de poderes, como hay en otros espacios de la vida política y de la vida social, en el Vaticano no iba a ser menos. Hay una lucha de poder, lógicamente, hay una lucha también política, ¿no? Sí, desde fuera, hombre, se perciben las grandes líneas. Además, yo creo que no tenemos que tener miedo en la Iglesia de hablar de poder. Somos una institución y hasta en las parejas hay un tema de distribución de tareas y de poder. Es decir, lo que pasa es que lo que tenemos que preguntarnos es cómo se ejerce ese poder, cómo se ejerce, cómo lo jugamos, con qué herramientas. Es decir, si jugamos sucios y ponemos, por ejemplo, a Prevost le hicieron una faena desde instancias importantes, sacando un supuesto caso de abusos que le habían cubierto. Era claramente una venganza del sodalicio, como se ha quedado de manifiesto. Es decir, hay gente que juega muy sucio, que puede jugar muy sucio en esta tarea. Bueno, él conoce algo el Vaticano, lleva un año, 2 añitos me parece que llevaba, probablemente suficiente. Ha sido un hombre muy de confianza del Papa. Creo que hablaban semanalmente del Papa Francisco, me refiero, y esto probablemente le ha dado suficiente conocimiento, ¿no? Para continuar. Tiene que haber una renovación, está claro, tiene que haber una limpieza simplemente, y el que esté allí, ha visto que ha hecho un llamamiento, ¿no? A los cardenales a fidelidad al Vaticano II. Era una manera de decir, a ver, aquí cada uno por libre, no. Hace falta una mínima fidelidad, también le faltaba decir, también a mí, que soy el Papa, pero ciertamente... A ver cómo se traslada, ¿no? A ver cómo llega esto a las parroquias, ¿no? Bueno, ahí está, ya sabes que en esto la Iglesia tiene una cosa muy buena, y es que está muy descentralizada, y a la vez una cosa muy mala, y es que muy mala, es decir, que cada obispo en su diócesis pues es un pequeño rey, que puede hacer un poco, evidentemente siguiendo la doctrina general de la Iglesia, pero pues hay diócesis que han implementado muy poco el sínodo, ¿eh? Yo aquí en Asturias he escuchado muy poquito hablar del sínodo, ¿eh? De hecho, en mi parroquia nadie nunca me ha invitado a decir, oye, ¿por qué no hacemos un grupo sinodal? Bueno, y en otros sitios similar, es decir, que los obispos tienen sus propias características, todos, y es de esperar que esta ocasión, también es de esperar que esta ocasión nos movilice más a los laicos para pedir, para exigir, ¿no? Decíamos el otro día en la revuelta, las mujeres, bueno, hay cosas que no hay que pedir, hay simplemente que llegar a los sitios y ocupar
participar y proponer y hacer, ¿no? No estar esperando siempre que nos den el tema resuelto desde arriba. Claro. Había en la revuelta este fin de semana había gente de Asturias, claro. Además de yo misma, íbamos otras dos mujeres, chicas. Sí. Claro. Sí, nosotros somos nuevas y un grupo más o menos pequeño, hemos estado solo 3. Ya te digo, había sitios que había 20 y tantas, otros que había... La mayoría de la presencia eran en torno entre 3 y 7, era un poco la presencia media, sí. Claro, pero aquí creciendo también. Bueno, con dificultad. Con dificultad. A ver, es decir, yo creo que estos movimientos que a mucha gente les suena como muy revolucionario, aunque no deja de ser más que muy evangélico, porque reclamar la igualdad no puede ser más evangélico, y reclamar una iglesia de iguales no puede ser más que una cosa muy evangélica, pero a alguna gente le asusta un poco y entonces tal vez no sea un movimiento para que esté todo el mundo. Nosotros simplemente pretendemos, no queremos ser un gran movimiento, una gran organización, pero sí que vaya creciendo la conciencia sobre esta necesidad de que la Iglesia sea un lugar de libertad también para las mujeres, de presencia, de compartir en igualdad y de acceso a todos los puestos, poco a poco, de acceso a todos los puestos de responsabilidad y de representación. Bueno, estáis en ello, Estamos en ello. Aunque suene revolucionario, que también llama un poco la atención. Pero bueno, estamos hablando lógicamente de lo que estamos hablando y ya veremos. Una cosa más, porque hay otra cuestión pendiente que también parece que Francisco, digamos que abrió puertas, pero seguramente estos colectivos esperan mucho más, que es el colectivo LGTB. Sí, sin duda. A ver, sin duda. No me atrevo, yo no puedo hablar en nombre del colectivo. Yo lo que sí creo es que la Iglesia tiene que mantener esa capacidad de escucha y de apertura. Y que esa capacidad de escucha y de apertura, que probablemente en lo personal ya se realiza en muchos sitios, probablemente tiene que tener tiene que tener una expresión más doctrinal, ¿no? Más de valoración, no solo de que somos todos iguales y os queremos mucho, sino que, bueno, habrá que revisar, como decía antes, un poco la moral sexual y en relación a todas estas novedades que nos están sorprendiendo a todos, ¿no? Es decir, no solo el mundo LGTBI, bueno, pues hay nuevas identidades sexuales entre las cuales pues, algunos sabemos poco, incluso hay que acercarse a ese mundo y dialogar con ellos, naturalmente que sí, y desde luego siempre desde la acogida de que aquí, como decía Francisco, cabemos todos. Desde luego. Bueno, Lala, hoy lo tenemos que dejar aquí, pero seguimos en contacto. Seguramente te invitemos más veces, claro. Bueno, muchas gracias, Roberto. En estos momentos, porque ciertamente el foco está ahí, porque nos afecta a todos, seamos practicantes o no lo seamos. Todos tenemos casi una opinión, ¿no? sobre la Iglesia. Sí. Hombre, la Iglesia está en un momento en el foco, como tú dices, probablemente habrá un momento en que eso baje, ¿no? Sí. Pero los inicios del papado van a seguir suscitando mucha atención y luego yo creo que hay muchos colectivos, como tú has citado, que están a la espera de reconocimiento de mensajes, de manera que sí, probablemente vas a tener que abordar mucho más veces el tema de la actualización de la Iglesia en el mundo de hoy. Lala Franco, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buen día. Y cerramos hoy el recorrido de Asturias al Día charlando con Laura C. Vela, que es fotógrafa, es editora, es artista y está estos días en Asturias con, digamos, dos frentes abiertos, si me permiten la expresión. Por una parte estuvo este fin de semana con un taller en colaboración con La Vespertina, Residencias Creativas, Talleres y Encuentros Culturales, un taller sobre proyectos como casas como espejos, un taller de narrativa visual y procesos creativos y esta misma semana, el miércoles 14, pasado mañana, va a presentar en la librería Toma 3 a las 8 su último libro titulado 6000. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues buenos muy bien. días. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Estoy encantada de estar en Asturias y de estar aquí. O sea que salió bien el taller, ¿estás contenta? ¿Estás a gusto? Sí, muy bien. Sí. La verdad que, bueno, tanto el espacio, era una maravilla haber pasado estos días ahí, tanto el grupo que se ha formado, ha sido muy bello. Ahora, como justo además en un taller sobre la casa, alrededor de la casa, no podría haber un lugar mejor, ¿no? La casa como un lugar bueno, donde pasan cosas buenas. Sí,
Sí, es verdad que yo siempre abordo la casa desde un poco desde la idealización, como la casa como ese espacio como que te ancla, que te define, pero claro, la casa también a veces puede ser una vivencia mala, ¿no? Y que el recuerdo de la casa no sea tan bueno. Pero bueno, también me interesa sobre todo en este taller pensar los proyectos como casas y hacer ese símil en el que construir un libro o construir un proyecto artístico en general es como construir una casa, ¿no? Igual que en la casa pues vas decidiendo dónde colocas la puerta, cómo quieres que sean los muebles, si quieres que sea luminosa, oscura, pues un poco la idea era abordar los proyectos artísticos de las personas como eso, ¿no? Pensando en su materialidad, en los elementos. Qué guay. Porque, claro, haces de todo, de hecho tienes una formación que va desde la filosofía, desde los estudios de filosofía a la fotografía, pero entiendo que todo con un nexo. Has ido construyendo ese nexo, ¿no? No sé si ya desde el origen pensabas en cómo desarrollarlo, pero seguramente bullía en la cabeza a dónde querías llegar, ¿no? A ver, o a dónde quieres llegar. Supongo, yo soy como una persona un poco kamikaze, en el sentido de que voy haciendo cosas, no sé lo que estoy haciendo ni por qué lo estoy haciendo, y luego ya van teniendo sentido. O sea, yo en realidad yo me apunté a la carrera de filosofía porque pensaba que no me iban a coger en la escuela de fotografía, porque yo no hice bachillerato de artes y entonces tenía que realizar un examen para entrar a la escuela de fotografía de Madrid, porque estaba reservada sobre todo para gente de artes. Entonces me apunté a las dos cosas porque pensaba que no me iban a coger y también porque era incapaz de decidirme. Que esto es una cosa también muy filosófica, ¿no? Sí. Este carácter existencialista en el que eres incapaz de decidir. Entonces, como no sabía qué elegir, hice las dos cosas y luego ya con el tiempo me he dado cuenta, todo el mundo decía, ¿no? Como dije, tendrá que ver la velocidad con el tocino, ¿no? Como quien dice, y al final me di cuenta que sí que estaba muy relacionado, ¿no? Yo digo que la filosofía es como preguntarse por las cosas y la fotografía muchas veces es como ir recogiendo esas respuestas, ¿no? Porque es algo muy anclado a la realidad. Bueno, no sé si a la realidad, pero al final pues fotografiamos lo que tenemos delante, y la filosofía es un poco más preguntarse por aquello que no está tan delante. Claro, en tu caso, que no estás sujeta no eres fotoperiodista, no estás sujeta, digamos, a la actualidad, no tienes ese tipo de presión, te enfrentas a la fotografía desde un punto de vista, entiendo que mucho más creativo, con una mirada mucho más amplia. Sí, la verdad es que para mí la fotografía es más como crear mundos, casi más que registrar el que hay. O sea, me gusta hacer proyectos, que es verdad que casi siempre los proyectos parten de una idea filosófica o de una inquietud, ¿no? Por ejemplo, el primero que hice fue, ese sí que era más anclado al mundo. El primero que hice fue un viaje que me hice con mi padre en el camión, porque él es transportista, y claro, como yo estaba en esta encrucijada de no sé bien lo que quiero, no sé elegir, mi padre era como el ejemplo de persona que tiene todo muy claro, ¿no? Como que él ya sabía desde pequeñito que quería ser transportista y fue para adelante con esa decisión y conformar su familia y tal, y yo era un poco como la antítesis de, oh Dios mío, no sé lo que quiero, y ese fue el primer proyecto que hice, que en realidad tú fotografías el camión, la carretera, cosas que pasan, pero en realidad el proyecto va más de todo eso que subyace, ¿no? Pues los caminos, las decisiones que se pueden tomar en la vida. Claro, tal vez porque esa fotografía de lo cotidiano, he visto algunas imágenes tuyas y pensaba, según las veía, en esto, ¿no? En lo cotidiano, porque me parecían fotos que reflejan cosas del día a día, ¿no? Cosas de lo cotidiano. Y me parece una fotografía menos artificiosa, no sé si, por supuesto menos artificial, ¿no? que otros conceptos. No sé si eso te sirve, mirar la vida desde ese punto de vista a la hora de plantear estos proyectos. Sí, yo creo que eso que dices igual se debe, bueno, por un lado hay una cosa que siempre me ha limitado a la hora de hacer fotos, era que hacía fotos con las cámaras que tenía a mano, que casi siempre estaban rotas. Eran analógicas seguramente, sí, ¿no? eran analógicas, pero no tenían fotómetro, no podía disparar a más de 60 porque nunca tenía pilas. Entonces empecé a hacer como unas fotos muy de cosas que estaban quietas o de cosas que estaban cerca,
Y yo creo que eso también me hizo mirar de una manera, pues eso, también a lo cotidiano, a lo que está cerca, y también porque siempre me ha interesado un poco entender qué hacemos aquí y cómo nos relacionamos con las cosas. Y yo creo que por eso le hago fotos a personas, cosas y elementos varios, cotidianos. ¿no? Y Sí. elementos varios. Bueno, y luego llega lo de los libros, ¿no? Cómo transformar todo ese pensamiento fotográfico que tienes en un libro de autora, en este caso, que además creo que creo que no os van nada mal, ¿no? Con estos libros. De hecho, en Foto España tuvisteis alguna mención ya, ¿no? Sí, en Foto España fue con el segundo libro que quedó finalista a los premios estos que sacan de los libros. En 2021, si no me equivoco, ¿no? Sí, la verdad es que yo los años los olvido. Sí, bueno, en la fotografía al final, yo creo que antes la fotografía se veía más en exposiciones, en pared, pero bueno, desde hace unos años empezó a surgir esto de los fotolibros, que ya llevaba un tiempo, ¿no? Ya existía hace tiempo, pero no estaba tan democratizado. Y luego la verdad es que el libro es como un lugar muy, muy bueno para la fotografía, porque al final en la exposición dura un tiempo, van solo algunas personas, también es muy caro, ¿no? Hacer una exposición en buenas condiciones. Y los libros es como algo más accesible y que se puede jugar mucho, ¿no? También puedes jugar con el tamaño de las imágenes, con el orden, con los materiales, ¿no? Puede haber un libro gigante que pese un montón, puede haber un libro pequeñito. Y bueno, yo empecé a hacer libros con mis proyectos porque me apetecía compartirlos así, pues haciendo fanzines, que era lo más barato, y luego ya hasta llegar al pues publicar con editoriales e incluso montar la propia. Claro. ¿Tu forma de entender la fotografía te ayuda a la hora de escribir? Porque esta semana vas a presentar 6000. ¿Te ha ayudado a la hora de afrontarte a crear una historia con palabras, no con imágenes? Pues no sé si me ha ayudado o al contrario me ha puesto obstáculos, porque muchas veces yo quería meter fotos a toda costa en el libro y Sabina, la editora, y también la editorial Niños Gratis, como que estaba esa discusión de ¿son realmente necesarias o están entorpeciendo? Porque claro, estaba también esta duda de uy, pero si yo no he hecho esto nunca, yo no escribo. Pero sí que en cierta manera creo que me ha hecho escribirlo como de esta forma fragmentaria que está hecha el libro. O sea, no es una novela a la forma clásica, ¿no? Que se entiende con unos personajes, un desarrollo, un desenlace. Es más un compartir pequeños trozos y a través de esos trozos pues rodear o bordear un tema, pero sin grandes conclusiones ni desenlaces. Y es verdad que hay mucho de lo visual en el libro. Ahora me doy cuenta, porque yo creo que cuando escribes en general tú estás poniendo las cosas sobre el papel, pero es luego después cuando lo analizas, y también mucho con las lecturas de la gente, que dices, mira, pues esto no lo había pensado y es verdad. Y por ejemplo, lo de lo fotográfico en la escritura es algo que yo no había pensado, pero que me han dicho, ¿no? De como que tiene algo de visual, y supongo que sí, que la manera en la que se observan las cosas, ¿no? Pues tiene influencia, claro. Claro, por supuesto. Tiene influencia en el trabajo. Es la historia particular de una reconstrucción. Me llama mucho la atención esta definición de 6000. A ver, es una definición un poco intentando evitar el como definir las cosas siempre con ciertas palabras igual muy manidas que a veces pueden provocar prejuicios o distanciarse de los libros. Entonces quisimos definirlo así, y también porque en realidad es lo que es, ¿no? Como a muchísimas personas les pasan cosas, y en general todo se reduce a que te tienes que reconstruir después de ese algo, ¿no? Volver a preguntarte quién eres, quién quieres ser, a partir de aquí cómo vas a ser, y también la escritura un poco como eso, ¿no? A mí me gusta pensar la escritura no tanto como algo terapéutico, porque a veces cuando estás escribiendo en realidad te estás destrozando, sino como un poco una reconstrucción también en esta relación con el lenguaje, ¿no? Como que escribiendo de alguna forma también volvemos a crear como una especie de un nuevo idioma, una nueva forma de narrar las cosas y de narrarnos. Incluso lo que creíamos que era la memoria de las cosas, te vas dando cuenta de que es toda una construcción, y bueno, por eso lo de reconstruir tiene como varios... Todo muy filosófico, está claro, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, es que al final todo es filosófico también. Todo es filosofía, ¿no? Sí. Claro que sí. Bueno, editas con Niños Gratis, ¿no? Que, bueno, para mí es una editorial desconocida. He visto luego su catálogo. Tú estás también en la editorial Comisura. También he visto vuestro catálogo y es lo que pasa a veces en Internet, ¿no? Que vas saltando de una a otra y veo que hay una red... creo que además muy bonita, de pequeñas editoriales haciendo cosas muy potentes. Yo creo que sí, por supuesto. No, es a la conclusión a la que llego así en un primer golpe, ¿no? Qué pena que no se conozca tanto el trabajo, ¿no? El trabajo que estáis haciendo, editoriales tan pequeñas. A ver, es difícil. Al final el sistema editorial, pues como cualquier sistema en general, pues siempre cuanto más tiempo lleves y cuantos más medios tengas, pues es más fácil posicionarte. Pero lo bueno es que, aparte de existir como toda esta red de editoriales pequeñas muy interesantes, existe también una gran red como de festivales más underground, sí. También los talleres literarios, pues los encuentros como los que estamos haciendo aquí, que dan un poco de oxígeno a todo esto. Y yo estoy completamente fascinada ahora que estoy conociendo mejor el mundo editorial independiente, de las cosas que se hacen, que además muchas veces son las editoriales pequeñitas las primeras que se atreven a hacerlo, y luego ya esto empieza a aparecer en editoriales más asentadas, pero pues al final cualquier experimentación, cualquier ruptura nace mucho, yo creo que también porque eso nace mucho del juego y de la falta a veces de expectativas y bueno, a veces en estas cosas así más pequeñas te atreves más a jugar y no sé, a mí por ejemplo el trabajo de Niños Gratis yo lo seguía, me encantaban hacen unos libros muy pequeñitos, donde el diseño también es muy importante, está muy cuidado. Son totalmente reconocibles, ¿no? Sí, ya, sí. Yo los veré ahora en un escaparate y sabré que es de ellos, ¿no? Tienen sí. Una imagen, han logrado un diseño muy bonito. Muy concreto. Y muy de marca, si se puede decir así, ¿no? Sí, es que es muy importante al final el diseño, porque cuando estás haciendo un libro y cuando estás haciendo una editorial, no es solo el texto, ¿no? Esto lo decía Ulises Carrión, que los escritores sí que hacen textos, pero que en realidad luego los editores es lo que hacen libros. O sea, el libro es más que el texto, es el papel que escoges, el tamaño, cómo lo envuelves, incluso cómo lo presentas, ¿no? Algo de las editoriales pequeñas, por ejemplo, es muy bonito, pero a la vez tiene cosas malas, es que se edita menos al año, y entonces eso también te permite una relación con el libro y con los autores totalmente diferente, ¿no? Incluso con los lectores y las lectoras. No tiene nada que ver hacer las cosas a pequeña escala que a la grande. De todas formas, decía yo que qué pena que no se conozca más, pero ciertamente en el underground no se vive tan mal. No, yo creo que incluso se puede vivir peor en el underground. Quiero pensar que hacemos lo que queremos, de cierta manera. Sí. Hombre, a veces tienes que hacer cosas que no te gustan para vivir, pero es verdad que hay, pues eso, hay más libertad, más juego. O sea, yo me siento muy feliz porque siento que estoy haciendo algo que me gusta y que lo puedo defender, y que cuando me preguntan, pues estoy orgullosa de ello, y no sé si eso me pasaría fuera del underground, ¿sabes? Las veces que he trabajado como para otros, siempre me he acabado yendo, o sea que... Claro. Precisamente, cuando trabajas para otros, cuando te encargan un trabajo como fotógrafa, tengo aquí una lista de entidades con las que has trabajado, muy potentes e importantes en muchos casos. Claro, ahí quien paga manda. Bueno, yo creo que lo bonito de cuando te encargan algo por tu trabajo artístico es que, en teoría, quieren que lo hagas como tu trabajo artístico. Entonces sí, quien paga manda, pero se supone que no te obliga a, ¿no? Claro, ¿no? Y se supone que es porque quieren que lo hagas, o sea, si no hubieran contratado a otro tipo de fotógrafa, ¿no? Siempre hay que negociar un poco, y evidentemente ellos al final son los que se van a quedar con lo que has hecho, pero bueno, yo creo que cada vez hay como un poco más de respeto y apertura y comprensión de qué es el trabajo artístico, y que precisamente el valor que tienes en llamar a una persona u otra es lo personal que te vaya a aportar esa persona. Entonces no tiene mucho sentido dilapidar eso. Desde luego. Bueno, tus imágenes se han visto también, Laura, en Nueva York, en Berlín, en Los Ángeles, en Madrid.
Sí, la verdad es es que... llegar y... Bueno, no sé, yo estoy muy contenta, sí, la verdad es que han viajado también, hay una red también aquí en la fotografía, es interesante porque somos pocas personas en realidad, bueno, ahora cada vez el acceso a la fotografía es más abierto, pero en verdad como en el mundillo de la foto, como resistiendo en esto y manteniéndonos en hacer esto, no somos tantos, entonces se crea como una red muy guay también entre países, colectivos, galerías y es precioso y claro, al final exponer es como el gran fin, ¿no? Porque tú haces cosas también porque quieres comunicarte con otras personas. Entonces, claro, yo cada vez que me proponen algo, me da igual. Hace poco me tuve que ir a Rumanía, a la montaña, a hacer fotos a unos auriculares de música, que al principio dije, Dios mío, ¿qué hago yo ahí? Pero yo voy a todo. Qué bien. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia rumana? Ay, fue muy bien. Bueno, me caía todo el tiempo porque la nieve me llegaba hasta las rodillas, perdí de todo. Al principio me costó adaptarme, pero fue muy bien. Además era interesante porque, a ver, yo inglés, hablo el típico inglés del colegio, pero ya ahí se me quedó. Entonces, para decir cómo... Las órdenes, no como para los modelos de las fotos, era muy gracioso. Entonces al final tuvimos que trabajar un poco con una conexión de repente sinestésica, lo cual vino muy bien porque como tenía que hacer fotos de personas escuchando música en los auriculares, pues me vino bien. Fue muy interesante y ahí, por ejemplo, le daban un valor a la fotografía muy fuerte, ¿no? Al final era una marca de auriculares, pero que, jope, es que la fotografía es lo que le va a llevar a la gente, ¿no? Cuando vea ese anuncio de pues lo que tú estás queriendo vender, al final la imagen es como el primer impacto y es muy importante. Yo creo que esto ya se está entendiendo perfectamente. ¿Qué ha supuesto para ti un trabajo como el que hiciste con Shirou Xiao? Pues fue un trabajo que me ha marcado mucho, porque yo antes de hacer el trabajo con Siru estaba haciendo un trabajo sobre la comunidad china. Uh-huh. Y en el camino decidí dejar de trabajar con la comunidad china para centrarme en Siru. Y entonces todo eso en realidad fue un aprendizaje de cómo acercarte a lo que fotografías y desde qué lugar posicionarte, ¿no? Entonces lo primero era como un poco más fotografía documental y luego me di cuenta en el proceso que yo quería fotografiar desde otro lugar, ¿no? Entonces al final trabajar con Siru fue muy interesante porque ya era romper con el yo soy la fotógrafa y tú eres la modelo, o yo soy la fotógrafa y este es el tema o este es el colectivo. Fue algo como mucho más de que las dos al final nos convertíamos en autoras y trabajar también desde la paciencia, porque era como, vale, no se puede hacer un trabajo rápido, ¿no? Fue un trabajo que se desarrolló durante 4 años y que al final habla de cómo alguien que llega a un país nuevo construye un hogar y encuentra su lugar en la sociedad, como también se puede fotografiar a alguien durante 4 años y en esos 4 años ir conociéndose mutuamente. También al final acabas reflexionando de cómo evoluciono yo como fotógrafa en esos 4 años. Entonces para mí ha sido muy importante porque yo nunca había hecho un trabajo durante tanto tiempo seguido. Claro, es 30. Este primero se llama Como la casa mía, que es desde los 21 hasta los 25 años de Siru, y luego cuando ella cumplió 30 años me dijo, hacemos otro. Y claro. Y entonces está la segunda parte, claro, ya no se reflexiona tanto sobre la búsqueda del hogar, sino sobre el cuerpo, sobre cómo ella se siente aquí, sobre los lazos que ha quedado, la diferencia para ella entre sus amigas chinas y sus amigas españolas. Y bueno, pues todo este tema también para algunas mujeres, ¿no? de la maternidad. Claro, qué bien. Una cosa más, porque nos quedan ya 3 minutos. Vas a presentar 6000 el miércoles con Azahara Alonso, que creo que ya te acompañó en la Feria del Libro de Gijón, ¿no? En la anterior feria, ¿no? Sí, la verdad es que a Azahara hay que ponerle un monumento porque es una persona muy generosa y muy buena lectora, ¿no? Porque a mí me fascina cuando veo su agenda, digo, pero ¿cómo le da tiempo a leerse todo y a presentar todo? Y sí, ya estuvimos presentando, ahí fue cuando presenté 30 y claro, a mí me encanta el trabajo de Azahara, me hice un curso con ella y también la sigo y ella habla mucho, ¿no? También de esta unión de la fotografía y de la literatura y de la filosofía, porque ella
estudio filosofía, entonces me parecía que era la persona idónea para acompañarme, más que para que ella hablara de mí, porque yo quería escucharla a ella, porque las presentaciones que hizo de su libro me las perdí, y entonces digo, bueno, pues le voy a llamar para que me acompañe el mío y así pues la escucho yo, porque me encanta. Qué bien. Bueno, pues ha sido un placer conocerte, Laura. Ha sido una conversación realmente interesante. Muchas gracias. Un placer. Te esperamos más veces, cuando quieras, aquí en Asturias al Día. Pues encantada de volver. Muchísimas gracias. Feliz presentación. Que vaya bien. Gracias, Laura.